Saludos humanos y a los demás también. Bienvenidos a Diversión con Noxis con el enseñante del Sendero Medio, Ronald Contreras. El capítulo de hoy va a tratar sobre esta serie un tanto controversial llamada Gravity Falls, que de partida diremos que es de Disney, así que sí o sí el trasfondo de la serie nos va a dejar ciertos preceptos un poco torcidos, ya que básicamente esa es la intención de sembrar cosas en las series. Eh, la técnica habitual para hacer esto es atraer nuestra atención a través del conocimiento que nuestra alma ya maneja. Entonces, el ser reconoce esta información y nos incentiva a ahondar en ella, y de esta forma nos atraen a estas series y aprovechando eso nos dejan caer sus pequeños detalles que van modificando la forma en la que entendemos las cosas. Bien, la idea principal de la serie sería que trata sobre la transición entre el amplio espectro de lo posible que poseemos desde que nacemos, con el aceptar la programación del sistema donde no existe nada mágico o paranormal, simbolizado en la transición de la niñez a la adolescencia, que es cuando nos lleva a la hipersexualización, que es prácticamente la pieza central de la programación, con esta mítica frase que dice que el sexo y el dinero mueven al mundo. Dado que el chakra de la creación, el segundo chakra, es el más poderoso del bajo ser y se relaciona al deseo, básicamente desear sería cargar la voluntad de magnetismo, ya que el deseo es un acto psíquico de atracción de algo hacia nosotros. La dualidad del deseo, su forma contraria, la forma radiante del deseo, sería el anhelo, que sería ver manifestado en un futuro algo que favorece la coherencia de la vida hacia la propia vida, donde aparece este simpático detalle de que poseemos algo en nuestro interior que siempre nos dice lo que es lo correcto. Entonces, tenemos esta situación en donde cuando deseamos, podemos darnos cuenta de que estamos siendo egoístas. Y cuando estamos anhelando, nos damos cuenta de que eso que estamos haciendo es algo limpio. Y poder funcionar fuera del egoísmo implica un detalle bastante interesante, que es el darnos cuenta de que este cuerpo no nos pertenece, que el alma no nos pertenece, ni que tampoco el espíritu nos pertenece. Nosotros le pertenecemos a un espíritu, siendo una pequeña parte de su alma. Y esa pequeña parte de su alma sería un consecuente intelectual que funciona en este tipo de realidad para controlar este tipo de envase. Entender que le pertenecemos a un espíritu del cual somos el consecuente intelectual de esta experiencia en particular, requiere un gran abandono de la importancia que le damos a nuestra propia personalidad, que podría o no calificar para ser el tipo de patrón álmico que el espíritu decida tomar para encarnar en la densidad superior a esta. Y en nuestro caso, lo mínimo es poseer estabilidad emocional para que lo intelectual tenga una ruta definida, ya que en la 4D se caracteriza porque los planetas defienden una sola ideología. Ahora, el nombre de la serie literalmente significa caída de gravedad, y se traduce literalmente, pero en inglés está la gravedad de consecuencias, que sería injury, y gravedad de la fuerza de gravedad, que sería gravity. Entonces, lo que están haciendo con el nombre de la serie es jugar con el hecho de que aún no sabemos qué es la gravedad, o por lo menos la ciencia oficialista, ya que, ya que en el gnosticismo la gravedad es básicamente la fuerza del éter, que sería la fuerza del propio vacío que llega de forma proporcional a través de la red de espíritus del fractal de conciencias, que es la manifestación, ya que los espíritus son micro horizontes de sucesos que emanan el tipo de prana que les corresponde según su tamaño, escala, frecuencia, nivel de conciencia, momento angular, etcétera, etcétera. Entonces, cada sistema entrópico poseerá una cierta cantidad de magnetismo
que al sumarse a los demás sistemas entrópicos, como por ejemplo todos los átomos dentro de un cuerpo, esta fuerza se va mancomunando al ir subiendo por las escalas. Bien, ¿qué nos presenta la serie? Bien, principalmente hay cuatro personajes principales que nos muestran una doble dualidad. Estarían los dos Stan y Mabel y Dipper. Y quizás el mejor símbolo para poder hablar del tema de la doble dualidad sea el Ankh egipcio. Bien, tenemos a los hermanos opuestos, que serían Stanford Pine y Stanley Pine. Stanford sería el escritor de los diarios, que serían tres con el rumor de un cuarto, y estos diarios recopilan lo que Stanford descubrió sobre los fenómenos del pueblo, que presenta una anomalía gravitacional que dentro de la serie se descubre que tiene que ver con una nave alienígena que cayó ahí hace mucho tiempo. Por lo que Stanford escribe los diarios con la intención de ayudar al que tuviera que enfrentarse a los peligros del pueblo, mientras que él mismo sigue su propia sed de más entendimiento y más conocimiento. La tapa de los diarios tienen una mano de 6 dedos, lo que serían 18 dedos si son tres libros, pero el 18 no es un número maestro, sino un compuesto que lleva al 9, que es la totalidad. Un cuarto libro nos deja con un 24, que sí es un número maestro. 1 más 3 más 7 más 13, que serían los cuatro primeros niveles de la creación. La unicidad, la trinidad, las 7 sabidurías y las 13 formas de la conciencia. En los cómics que salieron después de la serie, hay una imagen donde aparece el cuarto diario. Eh, es muy común en el gnosticismo, en cuanto a nivel de símbolos, cuando se habla sobre, cuando a través de un símbolo nos grafican cómo se fue desarrollando la manifestación, es muy común que estos símbolos solo tengan 4 niveles, ya que el 4 es el nivel del centro, y los tres que quedan hacia un lado es una trinidad, y para el otro lado queda una trinidad opuesta al 4 como central. Entonces, todos los procesos evolutivos de la creación se pueden entender tan solo teniendo los primeros 4 o los últimos 4, ya que los 3 primeros o los 3 últimos serán reflejos opuestos de los otros. Entonces puedes deducir cómo son a partir de lo que ya tienes. Este detalle de los 6 dedos viene, viene de que supuestamente Stanford tiene 6 dedos. Stanley, el hermano, junto a otros personajes más, tienen 5 dedos, y los principales, que serían Dipper y Mabel, tienen 4. Bien, eh, aquí se podría hacer un pequeño paralelismo con el juego de los chakras. Podríamos darnos cuenta de que los personajes de 4 dedos están en el proceso de entender el mundo, como serían los dos gemelos que son niños. Luego vendrían los personajes con 5 dedos, que se caracterizan por ser personajes que tienen tiempo de vida, tienen experiencia. El personaje de 6 dedos que tenemos sería es Stanford, el escritor de los diarios, y se caracteriza porque él, aparte de tener experiencia, tiene el conocimiento y la experiencia. Obtuvo el conocimiento a través de la experiencia. En la serie, supuestamente, había un círculo mágico en donde una cierta cantidad de personajes tenían que hacer un ritual con el cual se podía vencer a Bill Cipher, el villano, que es este triángulo con el ojo, tan Illuminati, tan masón. Pero finalmente el ritual no se realiza porque Stanley se niega a tomarle la mano a su hermano. Mi teoría personal
es que si se hubiese realizado el ritual, probablemente hubiera aparecido un personaje divino para luchar con Cipher. Y este personaje probablemente hubiera tenido 7 dedos. Entonces tenemos que Stanford representa la búsqueda de un mayor entendimiento y coherencia con el orden natural. Es Stanley, el tío que acompaña a los protagonistas desde el principio, es notariamente una basura. Es cabrón, tramposo, estafador, manipulador, ambicioso, etcétera, etcétera, etcétera. Stanley representa a un satanista común y corriente. Importante, que ya lo he dicho antes y se los voy a repetir. Todos los brujos son satanistas porque existen para sí mismos y básicamente por eso eligieron ese camino, pero no todos los satanistas son brujos, ya que para ser egoísta no se necesita recurrir a la magia, sino solo caer en el engaño, que es el sistema social que nos rige, que nos empuja al individualismo constantemente desde el competir con calificaciones a competir por puestos de trabajo. Toda nuestra vida, donde por conservar esos trabajos muchas veces sacrificamos nuestras almas, sacrificamos aquello que nos hace humanos en pos de la sobrevivencia, que es la primera y más básica forma de la conciencia, pero aún así nos creemos lo mejor que la evolución ha dado. Entonces, tenemos que Stanley representa la incoherencia con el orden divino, ya que todo lo que existe en armonía con su medio, o vale decir que ningún ser daña su propio hábito, a excepción de nosotros, claro, que es un detalle que deja ver qué lado de la llave de la vida estamos usando, lamentablemente. Y como masón, en la serie tiene la cabaña del misterio que está llena de atracciones ridículas. En Estados Unidos, estos pueblos de atracciones son muy comunes en las carreteras y les llaman las trampas de turistas. Te ponen un cartel que dice conoce a Pie Grande y cuando llegas es un, no sé, un perro disecado, arreglado para que parezca un pie grande y realmente todas esas atracciones son falsas. Esa es como la característica. Y es curioso porque él tiene este lugar de falsas atracciones que no son para nada interesantes en un pueblo que está lleno de fenómenos naturales y criaturas, que nos recuerda el momento en el que el industrismo europeo, impulsado por la masonería, cercenó la alquimia dividiéndola en ciencias y pseudociencias, donde claro, el ilustrismo se encargó de indicar qué era pseudociencia y qué no, donde irónicamente toda esa pseudociencia siguió siendo el conocimiento secreto que manejan hasta hoy en día los masones, donde parte de las instrucciones que reciben es entorpecer el crecimiento de los no iniciados jugando al negacionista, dependiendo de la ocasión, siendo profundamente ateos frente al creyente o profundamente teístas frente al ateo, más que nada para evitar preguntas por representar al bando contrario. O también puede ser esto de negar la existencia de lo mágico cuando alguien que no es masón está enseñando lo que consideran ellos mismos como conocimiento secreto de ellos. Y es algo que me ha pasado bastante seguido. Me he pillado con masones y cuando comienzo a hablar algún tema se paran en la postura contraria y algunas veces he jugado a dar vuelta a la posición y vuelven a hacerlo y se ponen en el bando en el que yo estaba en un principio y es bastante curioso. Bien, vamos por la horizontal del Ankh. En la horizontal estaría Dipper y Mabel, los mellizos protagonistas de la serie que representan, claro, lo masculino, que sería a la izquierda, y lo femenino, que sería a la derecha. Según lo que nos enseña la Noxis, que como dato tiene relación al sentido del torque de la onda, que suele ser hacia la derecha en lo radiante y hacia la izquierda en lo magnético, dependiendo de cuál sea la polaridad del medio. Y este detalle de que siempre, ya que está este detalle de que siempre hay un tercio de los fenómenos que son reflejos del tipo de realidad que es nuestro opuesto angular en la supersimetría, donde quizás la electricidad fría sea un buen ejemplo,
ya que la electricidad de nuestro lado siempre es caliente, o vale decir radiante, ya sea en forma vectorial, que es lo que llamamos corriente directa, o en onda, que es lo que llamamos alterna. Bien, deeper. Deeper significa profundo y deep, y el sujeto, y el sufijo er en español sería dor, por lo que queda el concepto de profundizador, que encapsula bastante bien la idea de lo masculino frente al conocimiento, ya que lo masculino es lógico, lo masculino ordena los elementos, lo masculino es puntual y objetivo, por lo que se vuelve natural que Stanford lo vea como su sucesor, además de que como detalle está la gorra de Dipper, que tiene el dibujo de un pino, que en inglés se pronuncia pine, y es el apellido de la familia, lo que equivale a ser un iniciado en los misterios, donde está este simpático detalle del gorrito de Stanley, que tiene un símbolo que es una especie de Pac-Man con cola, que fácilmente se lee como el grande se come al pequeño, que es una filosofía bastante draconiana, bastante satanista. Como símbolo, el pez rojo tiene relación a la organización Terrains International, una organización sin fines de lucro, altruista, supuestamente originada bueno, originalmente se llamaba la antigua Orden Árabe de los Nobles del Santuario Místico, aunque fue creada en 1870, así que realmente tan antigua no es y tan nobles quizás no eran sus miembros. Y fueron definidos como un cuerpo auxiliar de la francomasonería, por lo que son reconocidos como un tipo de logia masónica específica relacionada a los hospitales infantiles. Claro, nos enciende la alarma sabiendo cómo son realmente y lo que aman blasfemar, llamándose a sí mismos de una forma para hacer justamente lo opuesto, como el comunismo que no es comunismo, o el socialismo que es tiranía y no un socialismo, o el cristianismo que es un satanismo, que es satanismo, o los jesuitas siendo lo opuesto a un Cristo, o los caballeros del temple, que autocontrol no tenían mucho que digamos. Eh, Algo simpático sobre los templarios es que básicamente gracias a esto la tradición monástica cristiana comenzó a perderse, que a mi juicio es la última y más cercana forma real de cristianismo que hemos tenido. Con estos monjes que consagraron sus existencias al altruismo incondicional hacia toda la vida, de los que tenemos la suerte de tener algunos notables como San Francisco de Asís, Fray Andresito, San Martín de Porras, y otros grandes que quizás menos milagrosos, como el gran Giordano Bruno, que tuvo los huevos de decirle en su cara a los altos mandos del Vaticano que su Dios es infinito y por ende su obra también lo es, lo que básicamente es decir que Dios no tiene forma de hombre ni posee las falencias del hombre, así que métanse su antropocentrismo bestial por donde mejor les caiga. Además de esto, Dipper no sería el nombre real del personaje, sino un apodo, donde por un tiempo se creyó que su verdadero nombre tenía relación a la marca que tiene en su frente, que es la constelación de la Osa Mayor, y es la bandera del estado de Alaska, lo que nos podría dar una ubicación del pueblo más que el nombre real de Dipper. Y aparece en la versión impresa de los diarios, en la descripción de los personajes, como Mason Ain. Vaya, vaya. Mabel, la hermana, que se pronuncia Mabel, es la mezcla de la palabra maybe, que significa tal vez, y el concepto marvel, que significa maravilla. Por lo que el nombre del personaje significaría quizás maravilla o tal vez maravilla, ya que aún es niña y está en su tránsito a ser mujer, por lo que aún no es una maravilla. Es algo que caracteriza a las mujeres, ya que a los hombres, para un hombre, ser maravilloso sería llegar a tener reconocimiento mundial por algún aporte, por ejemplo, y para la mujer ser maravillosa puede ser simplemente el ser amada. Entonces tenemos que Mabel representa lo femenino, y en la serie se caracteriza por este detalle de que quizás es el único protagonista animado que cambia de vestuario en cada episodio, representando la creatividad que es propia de lo femenino. Un detalle de que la serie remarca mucho bastante
es la razón del sufrimiento de los protagonistas. Dipper sufre porque sabe a quién quiere tener de novia, pero es muy joven para ella. Por razones lógicas no se puede. Mabel sufre porque quiere un novio y no importa quién sea realmente, ella solo quiere un novio. Llegando a casarse con el cerdito en algún episodio, por ahí, por lo que ella sufre desde la intuición de que en un futuro será amada por su novio, por un novio, y ella lo quiere ahora. Eh, los personajes secundarios tienden a ser bastante simples. Los cuatro principales, con excepción del villano, que sería Bill Zipper, eh, que sería la pirámide con extremidades, sombrerito de copa y un solo ojo que nos recuerda al ojo de la providencia y su relación con la masonería. Habría que aclarar que el triángulo con el ojo representa al primer y segundo nivel de la manifestación, entrelazados, siendo el ojo, el centro, el primer espíritu y el triángulo, la trinidad de la luz que entendemos como lo masculino, femenino y neutro. Que en su nivel más puro sería la disciplina masculina, el autosacrificio del Hijo Eterno y la misericordia del amor femenino. Cuando el ojo está en la cima de una pirámide, se refiere a un tema de jerarquía, que es la forma en la que han terminado haciendo que funcione el mundo y es la forma en la que funcionan las hermandades secretas. Los demás personajes no son tan relevantes. Quizás Zeus sea uno de los pocos que merece profundizar, ya que Zeus representa al obrero promedio desde una perspectiva cercana a Homero Simpson, que es por excelencia el arquetipo de lo que los poderosos piensan lo, que somos seres básicos, que solo piensan en comer, placer y divertirse. El viejo McNugget quizás merezca unas pequeñas palabras, también ya que era un científico que llegó a ayudar a Stanford en sus investigaciones, pero terminó siendo corrompido por la propia ciencia que generó a partir de los artefactos recuperados por Stanford. Donde en la serie nos explican que llegaron a tener una pistola que borraba los recuerdos y así mantenían en secreto todas las anomalías que sucedían en el pueblo, borrando la memoria de los involucrados. Y nos recuerda bastante a Men in Black borrando los recuerdos de los contactos extraterrestres. Eh, McNugget habría abusado de esto al punto de perder casi completamente su memoria, pasando a creer que era simplemente un pueblerino minero cazador de oro, que prácticamente estuvo desde la fundación del pueblo. Eh, nos quedaría Bill Cipher. Por su nombre se puede traducir como el cifrador de cuentas. Bill como cuenta y cifra de cifrar. Lo que esto del contador de deudas se nos lleva un poquito al tema del karma y por ende toca el tema de los señores del karma y los administrativos akáshicos que mencioné en el capítulo de las 13 densidades. Ellos no gobiernan el destino de nadie, ni tampoco aplican castigos, sino que solo supervisan que se cumplan las experiencias que nos comprometimos a vivir. Por lo que este detalle deja un gustillo al falso New Age satanista que nos venden, con el gran secreto gnóstico, cuando es el refrito de siempre que sostienen los brujitos en su posición de víctima del demiurgo para avalar todo el mal que hacen, que está bien ser mal si el orden es una ilusión demiúrgica, en vez del resultado natural del flujo del principio de la conservación de la energía, donde todo sucede a través del camino de menor resistencia, por lo que todo ya es lo más eficiente que pudo ser, sumado a que todo sigue en evolución constante, por lo que el primer nivel de lo creado está en actualización eternamente, así que siempre será el nivel más perfecto. Ahora, ¿qué es el karma? Lo que creamos en nuestra mente, sumado a nuestras emociones, le da un sentido de movimiento y una cantidad de importancia que determina cuánta voluntad se carga en nuestra creación mental.
Cuando creamos para los demás, se mueve hacia afuera siendo radiancia. Cuando creamos para nosotros mismos, hacia adentro se vuelve magnetismo. Que sería lo que les hablaba de la diferencia entre desear y anhelar. Todas estas interacciones generan pensamientos. Y al armarles un contexto a estos pensamientos, dotamos a la conciencia de cualidades. Abarcabilidad, como por ejemplo, cuando pensamos sobre qué tan lejos llegarían las consecuencias de algo que pretendemos hacer. Permeabilidad, como cuando queremos hallar una respuesta y nos abrimos a la posibilidad de recibirla por intuición. Magnetismo, como cuando tenemos deseo sexual, queriendo que otro esté pegado a nuestra piel, etcétera, etcétera. La creación mental gana la propiedad que le estamos dando. Una de estas cualidades que le otorgamos a la conciencia a través de darle forma a la intención, que considero muy importante de entender en profundidad, para poder autoprotegerse, tanto aquí como en el astral, sería la intención de ser tocado o aceptar el ser tocado. El nivel de alma implica estar dando permiso para que algo entre a nuestras almas. En el astral, los inorgánicos buscan generar vínculos con nuestra alma, pero para eso necesitan que los dejemos entrar, ya que somos el logos, el Dios, que es nuestro espíritu, de este lado de la manifestación. Del otro lado estarían los tres cuerpos del alma que sirven como vehículo en el astral. El segundo chakra, que sería el cuerpo etérico, relacionado al sistema nervioso a través del cual podemos mover el cuerpo físico, y sería para el bajo astral, siendo un reflejo mental de nosotros mismos, que es la razón de por qué no se ven desnudos en el astral los que duermen desnudos, por ejemplo. A menos, claro, que la experiencia onérica trate justamente de una situación relacionada a eso. Y a su vez, sería también la razón de por qué los fantasmas no envejecen, al ser solo una imagen mental remanente de la conciencia recordándose a sí misma. Y en el caso de los viajeros astrales es completada, por así decirlo, por el consecuente intelectual. Eh, Cuando en el astral, cuando no está presente el consecuente intelectual, solo está el consecuente instintivo, que básicamente sería lo que llaman el doppelganger, que es un concepto alemán que los egipcios también manejaban, que llamaban, que hoy en día entendemos como el doble cuántico, nuestra versión del astral. Y lo hemos visto en muchas películas que mayormente son de terror, en donde a través del espejo eh, llega acá un reflejo nuestro oscuro que trata de reemplazar a la gente. Los espejos son un muy buen ejemplo de una realidad igual a la nuestra, pero en el ángulo invertido a esta, que en la realidad implicaría también el dar vuelta el eje Y, que sería la vertical. Bien, como les explicaba, los inorgánicos buscan entrar en nuestras almas, y para la escala de existencia de ellos, nosotros somos como mundos compuestos de diferentes ecosistemas conectados de forma similar a lo que plantea la película Intensamente con las islas de la personalidad que Rayleigh tenía en su cerebro, como la isla de la familia, del hockey, bobadas, etcétera, etcétera. Pero para eso necesitan nuestro permiso, así que generan escenarios en el astral donde nos tientan a tocar o bien nos engañan para que nos dejemos tocar. Entre los casos que me ha tocado conocer de gente que busca mi ayuda cuando están siendo acosados por la oscuridad, hay varios patrones que he logrado notar. Primero estaría el escenario de aventura. En estos casos, llegan, llevan a la persona a pelear contra demonios u otro tipo de oponente, donde el objetivo puede hacer que la persona se sienta indefensa por los rudos que son los oponentes, donde sería el caso en donde te empujan un poco a pedir ayuda exterior. En ese momento entran los demonios o bien la batalla será facilísima, generando gusto por la victoria fácil y la belicosidad, que les generaría un espacio para sí mismo en nuestras almas. Para ese tipo de inorgánicos, pero también estos escenarios pueden tratar sobre una odisea,
una búsqueda de un artefacto que debemos recuperar para entregárselo a alguien, pero en realidad sería un escenario donde nos llevan a arrancarnos dones de nuestra alma que quieren usar ellos. Y además de hacernos perder estas habilidades que hemos ido desarrollando con la experiencia de existir, también dejan fisuras en el alma y eso son bastante difíciles de sanar, se requieren varias vidas para sanar las grietas en el alma. El segundo caso sería la tentación. Y esta tentación podría ser sobre placer o sobre aceptación espiritual. En el caso del placer te ponen a una mujer atractiva, bailando, con los siete velos, por ejemplo, dando vueltas alrededor tuyo. O en el caso de las mujeres, quizá un bombero musculoso que las rescata desde el fuego. La idea básicamente es que tú quieras tocar, que equivale a ser tocado, ya que cuando tú quieres tocar algo, estás aceptando que eso te toque también. El, las herramientas que tiene la oscuridad básicamente son el miedo, el placer y el ego. Entonces, las técnicas son en base de tratar de asustarte, tratar de tentarte a través del placer o el tratar de inflarte el ego. Para los que superan los tres primeros niveles de la oscuridad o las herramientas que la oscuridad tiene, eh, hay, una, hay una cuarta opción que es la apelación a la virtud, que es quizás la forma de trampa más compleja, ya que es una trampa difícil de notar porque apela justamente a la bondad que poseemos. En este caso, por ejemplo, podrían utilizar un animalito herido, alguien que deja caer un bebé al piso, y ese tipo de cosas, un pajarito que cae de un árbol, eh, detalles que por ser bueno te llevarían a querer ayudar. Pero como consejo general, no toquen nada, nunca, en el astral. Nuestro espacio personal es sagrado y la luz eso lo sabe y lo respeta. La luz jamás va a transgredir tu espacio. Un detallito que se me fue la aceptación espiritual recién, eh, que tendría que ver con la forma en la que te incentivan el ego. Esta situación suele pasar que la persona se ve como en una especie de jardín en donde todas las personas están en pareja y se te presenta una persona atractiva para ti y te dice que te ha estado esperando mucho tiempo, que bueno que por fin estés allí, que te tienes que quedar, que allí serás feliz y te darán todo lo que tú desees. Volviendo al tema de la apelación a la virtud. Eh, esa situación es crítica porque está este detalle de que hasta el momento anterior al que tomamos conciencia con el consecuente intelectual en la experiencia astral, estamos aceptando esa realidad como el presente verdadero. Y hay un pequeño segundito entre que nos damos cuenta que estamos en un sueño y el aceptar esa realidad como el presente. Entonces, en ese pequeño interfaz se aprovechan y nos ponen un escenario en donde nos van a tratar de hacer que toquemos algo o que aceptemos el ser tocados. Eh, los seres que se reconocen como luz jamás invadirán tu espacio ni te pedirán nada nunca, porque eso sería meterse con tu libre albedrío. Ese tipo de experiencia se caracteriza porque simplemente apareces allí. Claramente es un ambiente del que no eres parte y lo más importante es que la situación jamás gira en torno a ti. Ya hay algo pasando y tú apareces y solo estás como observador de esa situación. En, en los escenarios de los inorgánicos, uno siempre es el centro de atención, uno siempre todo gravita alrededor de ti. Tú eres la pieza central de la historia. Eso es una característica muy importante. Eh, Nosotros podemos aparecer en estas realidades más puras porque las condiciones se dieron.
Y suele pasar que algún ser de allá se apiada del que anda dando vueltas con cara de turista, aportándole algún datito relevante, pero no lo suficientemente significativo como para causar grandes cambios sobre el rumbo de la vida de aquella persona. A menos, claro, que te haya pedido de antemano alguna experiencia específica de este índole. Hay gente que se pone de acuerdo para ser visitada por los de afuera, que en su momento fueron sus amigos, para que lo ayuden a recordar y volver al estado de conciencia en el que estaba para continuar con la misión que vino a realizar. Entonces, recapitulando, tenemos que esta serie nos presenta el esquema clásico gnóstico de la creación con dos esencias opuestas que generan a dos semiosencias también opuestas entre sí, como podemos ver en el mito maya o el egipcio, donde quizás podríamos transportarlo al hinduismo, donde estaría la variante de la Trinidad arriba con un uno manifestado que sería Krishna, como la forma perfecta de Brahma, Vishnu y Shiva. Pero esta forma de verlo tiene que ver con la búsqueda de Nefelín de ser adorados como dioses, donde el paralelismo estaría en ver a Krishna como una encarnación, no como una encarnación física, sino como la unicidad absoluta de la manifestación, Shiva siendo la absoluta vacuidad de la destrucción de la manifestación, Vishnu siendo lo femenino, lo que cuida la manifestación, y Brahma sería lo masculino, lo que sostiene a la manifestación siendo orden. La unicidad sería Stanford con su altruismo, la vacuidad sería Stanley con su egoísmo, lo masculino sería Dipper con lo lógico y lo femenino sería Mabel con lo intuitivo. Estas, estas cuatro cualidades las poseemos todos nosotros. Todos podemos ser sabios, lógicos, intuitivos o simples bestias. Lo que arma la cruz, que sostiene al ser como el quinto elemento, que nos lleva al símbolo del crucificado, que en realidad se refiere al autosacrificio de ser parte del orden, ya que implica abandonar el egoísmo de existir para uno mismo. Aquel tema se nos mezcla con el cubo de Saturno, que al abrirlo forma una cruz que sería el renacimiento del ser desde existir bajo su propio orden, simbolizado por estar encerrado en sus propias creencias, que como he mencionado antes, los adoradores de Saturno se jactan de ser los que nos dieron las creencias limitantes que poseemos hoy en día, que nos alejan de la evolución y principalmente del verdadero contacto con los divinos a través de la divinidad que ya somos, que no sería otra cosa que encontrar el Tao pequeño para interactuar con el gran Tao. Un detalle importante para entender el taoísmo es que el Tao escrito en mayúsculas se refiere a la unicidad de Dios y el Tao en minúscula se refiere a la divinidad personal de cada ser. Así que al leer sobre el Tao hay que hacer esa pequeña distinción. Bill Cipher sería el personaje que nos queda. Y bueno, claramente es un demonio, ya que anda haciendo pactos, cerrando el trato con un apretón de manos, que nos cierra un poco la figura del pacto demoníaco junto a la idea del pacto de caballeros, que significa la vestimenta de Cifre con el sombrero de copa y su corbatín, que simpáticamente es un invento de la Francia del siglo XVIII, que es justamente el lugar donde nace la masonería, que es la razón de que antes se le llamara francmasonería porque venía de Francia. Por parte básicamente de la infiltración de los mismos de siempre en los círculos de intelectuales de la época, alentando la idea de la peligrosidad del poder de la iglesia en contra de la propiedad privada, ya que en esos tiempos había que tener recursos para ser intelectual y la iglesia católica tenía el poder de excomulgar, que sería eliminarte de la lista de los hijos de Dios y por ende ya no aparecerías en el libro de San Pedro, que nos reciba a las puertas del cielo según el dogma católico, por lo que no se podría entrar al cielo. Pero esto también implicaba la expropiación de todos los bienes del excomulgado, porque como todo le pertenece a Dios y en teoría ellos lo representan, eh, se podía simplemente llegar y quitarte todo lo que poseías porque todo le pertenece a Dios.
Y bueno, básicamente esa fue la razón de por qué se inició la masonería como un movimiento intelectual para poder vencer al dogma y así quitarle el poder a la iglesia. Así que Bill Cipher, o el cobrador de deudas, tiene una fuerte conexión tanto con los demonios como con la masonería, donde Stanley también tendría esta conexión con la masonería dado el gorrito masón que usa, donde curiosamente Stanley es el único que hace un trato con Bill Cipher engañándolo, haciéndose pasar por Stanford, como diciendo que a pesar de que los demonios de que hacen tratos con los demonios, son astutos como para poder engañarlos. Es una creencia bastante ridícula y muy antigua de creer que puedes engañar a los demonios, ya que son los maestros del engaño y llevan haciendo eso miles y miles de años. Cuando Cypher logra, Cipher, cuando logra concretar el raro Magedón, que es el final de la segunda temporada, ya que el final de la primera temporada es la aparición de Stanford como el verdadero escritor de los diarios. Y bueno, como siempre, las series que logran éxito necesitan tener algunos elementos oscuros de utilidad para la mano negra y más viniendo de Disney. El primer detalle curioso sobre esta serie eh, es un pequeño texto que contiene la versión impresa del diario número 3 que dice que, bueno, en la serie hay un momento en que Cipher engaña a Dipper y toma posesión del cuerpo de Dipper y escribe él mismo una pequeña nota en el libro. Así que estas palabras son de Cipher y dice, poseer a las personas es lo más divertido. Existen miles de sensaciones que me había perdido durante todo este tiempo. Quemarme, apuñalarme y ahogarme. Es como una barra libre de diversión. Una vez que destruya este diario, destruiré mucho, dándole un gran final a este cuerpo. Lo voy a aventar desde la torre de agua. Este texto aparece en un libro infantil para niños de 10 años y claramente tiene sus tintes suicidas, un poco masoquistas y bueno, no es un texto que debería aparecer en un libro para niños. Eh, al entender a Cipher como cobrador de karma, tiene este aroma a programación satanista con los cuentos del malvado de Miurgo, sumado al determinismo resultante del poder absoluto de ese Dios de hacer lo que se le da la gana versus nuestros destinos, lo que vuelve al propio Cipher un demiurgo bajo la forma en que el satanismo internacional busca usar el concepto, ya que originalmente significa energía presente en todo, y como las energías son radiantes, no puede tener cualidades magnéticas. Su trajecito lo vincula a la aristocracia, y como detalle, durante la serie también aparece dentro de un billete, al igual como en el dólar, con el ojo de la providencia, y claro, es recurrente la vinculación de este personaje con la masonería. Donde, claro, también tiene estos detalles como el apretón de mano, y la serie por sí misma tiene un código secreto que hay que descifrar, frases al revés y cosas como esas que son utilizadas muchas veces estas son tradición en, en las hermandades secretas. Eh, Curiosamente, siendo una serie de Disney y tocando temas como los que toca, solo pude notar una referencia al Kabbalah de forma directa sin ser majadero o rebuscado, que sería esta imagen donde vemos 22 símbolos, los 7 de cada costado, que suman 14, el pentagrama, el pino, la estrella fugaz, el triángulo masculino que lleva algo adentro,
más los dos stands que representan las formas de lo absoluto según el esquema de la serie vista desde el gnosticismo, que sería referencia al árbol de la vida y la muerte con sus 22 sefirot, siendo también la cantidad de letras del abecedario hebreo que es parte integral del Kabbalah. Eh, ya finalizando, eh, como fan de la serie y gnóstico, me llamó muchísimo la atención el diálogo que tiene Siller y Krax, los dos novios imaginarios de Mayville del mundo perfecto para ella que le creó Seifer para impedir que los gemelos lo detuvieran, que al final, ya al momento mismo en el que vencen a Cipher, se mandan esta escena. ¡Wow! ¡Sobrevivimos! ¿Dónde estamos? ¿Somos reales? ¿Esto es la realidad? Jean-Paul Sartre afirmó que cada cosa existente nace sin una razón, se prolonga por debilidad y muere de casualidad. Eso es colosal, hermano. ¡Lo sé! Jean-Paul Sartre fue un filósofo conocido por alejar de la idea de que debemos ser buenos por temor a un Dios, para pasar a la idea de que somos completamente responsables de todo lo que hacemos, girando en torno del concepto de la libertad. Pero claro, hablando de la libertad que equivale a ser esclavo de cada capricho, en vez de la verdadera libertad que es ser uno mismo todo el tiempo sin condiciones. Pero para lograr eso se necesita entender el orden y para saber que somos en ese y saber que somos en ese orden. Pero Sartre elimina el factor de lo espiritual al dejarnos al nivel del animal que sigue sus impulsos sin necesidad de un Dios para eso. La frase en cuestión que se lanza habla de que todo nace sin tener un propósito y así mismo se desarrolla y muere, que sería fácil de aceptar para cualquier durmiente o no iniciado, cuando gran parte de lo que hemos llegado a descubrir es que todo tiene una razón de por qué es, y la propia vida le ha hallado un uso, donde los propios nacimientos cumplen la función de brindar más envases con la capacidad del mismo tipo de experiencias para los siguientes espíritus que necesiten ese tipo de experiencia, para crecer como también para los padres, para que tengan la experiencia de amar incondicionalmente en el caso de los seres del nivel de conciencia que podríamos llamar sintientes, del cual somos parte, que tienen además la capacidad de sentir dolor, el poder sentir sufrimiento por ese dolor, como lo sería un animal sufriendo por la muerte de un amigo o una cría, dando como resultado de que no solo tenemos un propósito, sino que tenemos múltiples propósitos mancomunados en nuestra interacción con el resto de la gente, con el resto de la vida. Y bueno, más o menos esto es lo que les podría aportar sobre la serie, ya a nivel de fans. Hay un misterio que me gustaría tocar, que es el qué deseo le pidió el viajero del tiempo a Cypher, ya que en algún momento Cypher toma control del cuerpo del viajero y logra llegar a Gravity Falls. Mi teoría es que la anomalía gravitacional que posee el pueblo impide que los agentes del tiempo logren ver lo que sucede allí, solo pueden ver las consecuencias de lo que sucede allí. Entonces el trato del viajero del tiempo y el Cypher fue que lo llevara a Gravity Falls. Y así fue, y esa fue la forma en la que él llegó y después comenzó a investigar y comenzó a hacer otros viajes en el tiempo, pero dentro de la burbuja de Gravity, y por eso aparecen distintos capítulos, según yo, esa es mi teoría. Y bueno, gracias por su tiempo, chicos. Espero que les parezca interesante. Ayúdenme compartiendo. Y me gustaría que me propusieran temas para los siguientes capítulos. Eso. Gracias, chicos. Hasta la próxima.